Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Día, lamento no poder acompañarlos ahí. Me vine a Buenos Aires a dar unas clases hoy y mañana, así que bueno, desde un micrito les estoy hablando. Marcelo, ¿cómo estás? Javier Cámara te saluda. Mira, Hola, Jaime. recuerdo incluso con la imagen del monitor que nos entrega aquí, lo que está saliendo también en la pantalla por YouTube de Radio María, tu profunda emoción, tu entusiasmo tremendo cuando nos relataste aquel encuentro que tuviste junto con otros rabinos con el Papa Francisco. Como que estabas así, a ver, deslumbrado, ¿no? Por lo que habían pasado con él, chistes, humor, como a vos bien te gusta. Sí, sí. Mira, mi historia personal con el Papa empieza en el año 2000. Yo era seminarista, nunca me voy a olvidar, y había una plantación en la Plaza de Mayo de un olivo. Yo no sabía de qué se trataba. Yo estudiaba en el seminario, el rabino que le estaba dando la clase nos dijo, che, mañana hay un acto, alguien puede ir, porque yo no puedo, el rabino es corta, Ujú. yo no puedo ir, así que, y yo levanté la mano, a mí siempre me gustó toda la tarea interreligiosa. Bueno, al otro día me fui, y era en la Plaza de Mayo, eso era lo único que yo sabía. Estaba obviamente el arzobispo Jorge Bergoglio, y el vicepresidente de la Nación, me acuerdo que en ese momento era Chacho Álvarez, y yo, seminarista, me quedé así como vos dijiste, deslumbrado por la presencia del Papa. Y nos pusimos a charlar después de plantar el olivo, y me señala, le dije que nunca había yo ido a la catedral, y me dice, bueno, después si querés venir a visitar, y me señala el frontispicio de la Catedral de Buenos Aires y me dice, mira esa imagen. Y le digo, sí, conozco bien. Me dice, bueno, es muy importante porque es el encuentro de José con sus hermanos. Mm. Y me dice, así tenemos que ser nosotros. Y eso me quedó hiper grabado, ¿no? Esa escena bíblica preciosa. Y realmente esa tarde no pude ir a la oficina, tardé 12 años en ir, porque después ya en el 2000 vivía en Buenos Aires, en el 2001 en Jerusalén y después ya en Córdoba. Entonces volví en el 2012 a conocer la oficina y me resultó también muy especial algo que me pasó allí, que fue que cuando estábamos entrando, él tenía en su oficina en Buenos Aires como un pasillito que daba a la oficina y en los bordes del pasillo, un pasillo ancho, había como mesitas y sobre las mesitas un montón de objetos, por supuesto la mayoría de objetos religiosos cristianos. Pero entre medio de todo eso me llamó la atención, le dije, hey, ¿qué es esto? Y era una pequeña Torá, o sea, el rollo, el Ujú. Pentateuco, así como decorativo, el mismo, como si fuera una réplica de los que está en cada sinagoga de tamaño pequeño, ¿no? Así como una decoración. Y le digo, qué bárbaro, ¿y esto? Y me dice, mira, me lo regalaron hace unos años. Y como yo sé que alguna gente que entra acá me dice así, de mis paisanos, dice algunas poquitas, sé que no les gusta mi admiración por el pueblo judío, me gusta mucho que ya cuando entre a mi oficina sepan eso. Me pareció tan típico de él, tan así, vieron, bueno, tan, no sé, tan Bergoglio, Sí, sí. que me resultó espectacular esa historia. 6 meses después lo eligieron papa, porque eso fue en agosto del 2012, y esa frescura y esa cercanía que lo caracterizaba a él, yo no fui amigo de él, pero sí lo conocí, y después tuve la suerte de visitarlo varias veces en Roma, algunas más, todas fueron serias, pero en realidad algunas tuvieron como más condimentos de estilo más campechano, como era él, y bueno, Ujú. como decía, no me acuerdo si fue Javier o Cristian que recién dijeron del humor, eh, un almuerzo, fue el primer almuerzo con comida kosher servida en el Vaticano, en toda Mira, la historia, porque así nos agasajó y fue hermoso. Mirá. Por supuesto, en el comedor de Santa Marta, que sin ningún tipo de protocolo, como era él, las mesas eran mesas redondas, no se hizo Ujú. una mesa especial para esto, y a mí por suerte pude sentarme en la mesa redonda con él y 4 o 5 más, y almorzamos 2 horas tranquilísimos, relajados, hablando de temas muy serios, pero a la vez contando chistes, así, pero chiste como si fuera con tu amigo de la Claro, primaria. hermoso. Y las dos cosas eran bellas, o sea, la conversación de la seriedad y la conversación amistosa Ujú. de contar chistes o hablar de fútbol o cargadas. Bueno, eso era Bergoglio también en Sí, parte, ¿no? Tenía un Qué modo hermoso. de vincularse cercano con todos y eso no le quitaba
un ápice de su profundidad y su seriedad. Me parece que los cambios que hizo dentro de la iglesia, de los cuales yo puedo hablar desde afuera, pero ustedes muy bien desde adentro, me parece que han sido realmente prácticamente de índole revolucionaria, Ujú. para bien, y de afuera yo lo noto, lo valoro y sí puedo contarles muchas cosas en términos del vínculo, sí, de algo interreligioso, que también era algo que lo caracterizaba durante su vida de padre, de párroco, de obispo, de arzobispo, de cardenal y después de papa. Y en esto preguntarte, Marcelo, Cristian te saluda, en torno a como una vivencia de una persona creyente, independientemente de su tarea como papa, una persona creyente, ¿qué has descubierto que te ayuda a vos a vivir tu fe? Esta, de alguna manera, fe que nos hermana, ¿no? En este buen Dios. Mira, por un lado me admiraba mucho eh, de de su coraje para decir las cosas que hay que decir, aun cuando quede mal, ¿no? Y Ujú. aun cuando sea minoría. Eso me parece fundamental, el coraje de la fe. A veces nos acomodamos en posturas más, no sé, como contemplativas en términos de no molestar mucho, y creo que él enseñó con su ejemplo que el molestar es parte, obviamente, de lo que nos toca, y a veces nos cubrimos con un manto de demasiada, no sé cómo decirlo, así, demasiada comodidad para decir cosas que producen, bueno, irritación en algunos sectores del poder especialmente. Y eso me parece muy corajudo. Nunca se cayó lo que había que decir. Y bueno, más allá de que yo puedo tener diferencias a escala ínfima como la mía, pero me parece que eso fue un dato que yo puedo rescatar como Ujú. uno de los tantos que me parecen admirables en su papado. Ujú. Marcelo, sobre la fraternidad, sobre todo en el vínculo en la relación interreligiosa, digo, te ha tocado desde ese lugar, pero Francisco me parece que nos ha enseñado a todos el camino del diálogo, de la cercanía. ¿Te ha impactado eso particularmente? ¿Pudiste Puesto, corroborarlo? por supuesto. En ese mismo almuerzo, me acuerdo como si fuera hoy, fue en el 2014, enero. Yo antes de ir al almuerzo me fui en Roma a visitar la sinagoga de Roma, que había ido 100 veces, pero nunca había ido al museo que está en el subsuelo de la sinagoga, a unas 20 cuadras del Vaticano. Y en el subsuelo vi, y se lo comenté al Papa cuando llegué al almuerzo, una réplica de un edicto, de una bula papal, creo que era Paulo IV, el Papa, si no me equivoco, del año 1560 y algo por el estilo. Y esa bula papal eh, se llama eso sí me acuerdo, cum nimis absurdum, en latín, ¿no? Las tres primeras palabras de la bula, que significa cuán extremadamente absurdo, y seguía esa bula diciendo que cuán extremadamente absurdo era comer, por ejemplo, cristianos con judíos, jugar, entablar conversaciones amistosas, y ese papa dio como resultado esa bula papal el origen de lo que después se llamó el gueto, o sea, le puso como barreras al barrio judío de Roma, Tremendo. con horario de salida y de entrada, y prohibiciones para el pueblo judío muy feas. Bueno, al rato yo estaba almorzando con el Papa y contando chistes, y le cuento al Papa, mira vos, qué bárbaro, cómo de una bula se pasa esto. Mm. Y el Papa me dice, bueno, los papas también somos humanos, la historia va cambiando. Me parece que esa reflexión también a mí me marcó mucho, porque ver, o sea, leer y ver la firma de un papa con tanta cerrazón y tan triste, ¿no? Y ver después experimentar lo contrario en carne propia fue muy profundo para mí. Muchísimas gracias, Marcelo, por este compartir tuyo.
Me imagino que también estarás compartiendo esta doble sensación que se repite en la Sí, mayoría de de las sensaciones que compartimos hoy, ¿no? La tristeza por saber que ya no está entre nosotros, pero a su vez el consuelo, la alegría, la serenidad, la fe, la esperanza de saber que está con el Señor, ¿no? Con la verdad sí, omnipotente que Él siempre ha buscado durante toda su vida. así es. Nosotros en hebreo decimos Sifronol y Brajá, que a veces en los diarios o en las publicaciones ven ustedes una Z y una L. Ujú. Esas son las dos letras que dan origen a esta frase, Zifronol y Brajá, que quiere decir que su memoria sea siempre para bendición. Mm. Y así va a ser Amén. con nuestro querido padre Jorge. Abrazo Abrazo enorme, grande, Marcelo. Marcelo. Gracias. Gracias. Igualmente para todo Radio María.